a empezar. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Yo por ahorita no, profe. Nada Ok. más como si... No, pues ahí vamos avanzando. Ya no tengo temperatura y ha ido bajando el dolor. Entonces, pues pensé que les había contado que parecía que me había enfermado de coronavirus hace unos días. Pero desafortunadamente para ustedes sobreviví. Como la mala hierba nunca muere. Pero si era COVID. No sé, me hice la prueba en el centro de salud y no me entregan los resultados. Los resultados toman 15 días, ¿no? Entonces, para cuando sabes que tienes COVID, o ya te curaste o ya te moriste, ¿no? Wow, está excelente la eficiencia, ¿eh? Sí. Pura calidad. Pues bueno. Entonces, en teoría, el día de hoy vamos a ver cómo leer y escribir archivos. Entonces, para leer y escribir archivos, lo primero que vamos a hacer es emprender a cómo escribir un archivo. Entonces, para escribir un archivo, primero necesitamos abrir un archivo. Entonces, para abrir un archivo, lo que se hace es con el comando open y luego el nombre del archivo. Vamos a ponerle mi archivo txt. Profe, ¿Cómo? ¿Qué pasó? perdón que le interrumpa. Ujú. Pronto nos va a dejar tarea. Es que me compré una computadora hace un par de meses, Ujú. pero empezó a fallar el disco duro y ya me llegó la notificación de que ya lo tienen la pieza, pero van a tardar en cambiarla, entonces no voy a tener cómo programar. Entonces, Mi idea si es ya no, empezarles a dejar la tarea. ajá. Probablemente todavía falta esta semana y la que sigue de aprender a programar. Y después de eso ya les dejaríamos como la tarea examen. Pero mi idea es que empezarles a dejar ejercicios sencillos. He tenido ahí un Y, problema y de hecho quería discutirlo con ustedes. Igual y creo otra encuesta. Este, ya vi que según esto me platicó Brandon ganó el lunes, ¿no? El lunes vamos a tener como la sesión extra. ¿O me equivoco? Sí, era lo que había comentado, pero Entonces, este lunes fue puente y la verdad es que yo todavía me sentía mal. Todavía tengo un poco de dolor de estómago. Entonces, este lunes no hubo, pero a partir del próximo lunes ya empezaríamos como a agregar cosas, ejercicios y más temas. Entonces, mi idea es dejarles la tarea de aquí al jueves, más o menos, que serían ejercicios de listas y de cómo leer y escribir archivos. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos de cómo escribir y leer, y para ello vamos a ir utilizando los diferentes ciclos como for y while. Entonces y, va a ir mezclado con esto, y esa tarea no sería para entregar, sería más bien como para que ustedes tuvieran algo en que entretenerse. profe, entonces si ya dominamos, bueno, o sea, ya tenemos un nivel como más avanzado de Python, si le escribimos. Pues si tienes tu proyecto, sí, de hecho nadie me ha escrito, nadie me ha comentado nada. Pues es que no, como que no sé cómo qué podría hacer, la verdad. Entonces, Ok. Este, el ejercicio que pienso dejarles de tarea es un ejercicio que salió por una casualidad en uno de los cursos anteriores hace un par de años, que se llama la caja registradora. Entonces, una caja registradora tiene que leer un archivo, una base de datos con los precios y tiene que ir imprimiendo un ticket con el costo y los descuentos que tiene cada objeto. Este ejercicio, en teoría, es muy sencillo, muy trivial, hasta que se lo ponen a hacer. Y por ejemplo, hace un año yo acepté que alguien hiciera una caja registradora de verdad. Una de sus compañeras de la carrera todavía no acaba. La conozco porque es amiga de Brandon. Me propuso eh, hacer literalmente una caja registradora que funcionara. Y ella compró la pistolita esta de escanear códigos de barra, hizo toda la parte de interpretar cómo es que la pistola funciona,
cómo leer un código de barra, qué es lo que sale, meterlo a un switch que identificaba el código de barras, hacer una base de datos de objetos, y entonces físicamente consiguió objetos con códigos de barras y podías hacer la caja registradora. Y eso es conocimiento considerablemente más avanzado. Ese es un proyecto, por ejemplo. ¿Por qué se lo acepté aunque no tenía que ver con física? Porque tiene que ver con robótica y control. Y robótica y control es una de las ramas de la física computacional. Entonces, ese es un ejemplo de un proyecto que se ha aceptado en el curso. Ya con esto ya se hizo su doctorado, yo creo. No sé, deberían intentarlo. Es bastante interesante cómo funciona un lector de código de barras. El código de barras al final de cuentas representa un número en binario. Entonces lo que lee, lo que regresa la pistola a la computadora es una cifra de 8 dígitos entero. Y entonces buscas en la base de datos qué producto es ese y lo añades al ticket. O sea, está mucho más difícil que, por ejemplo, algo que yo dejaría para un examen. Requiere más conocimientos y requirió varias semanas de trabajo. Pero no diría yo que alcanzaría para una tesis. Pero, por ejemplo, ¿lo utilizó con TK Inter o solamente fue con Spider? Eh, Como lo que me interesaba era que imprimiera el ticket físicamente, no utilizó TK Inter como tal. No lo desplegaba en pantalla en una ventana. Solo iba marcando y iba imprimiendo como las de estas máquinas registradoras viejas que escanean el código y lo imprime. Así funcionaba. Y aún así fue bastante complicado. ¿Qué otro proyecto ¿Qué otro proyecto he aceptado? La simulación de un sistema solar completo. Que podíamos cambiar masas, podíamos cambiar velocidades de los planetas y ver si el sistema era estable, que es como una versión más completa y más compleja de un proyecto del cuarto examen. Hace 2 años, no, hace 3 años, cuando empezábamos a tratar de dar Machine Learning en el grupo, se acercó un chavo que estaba haciendo un servicio social en biofísica y estaba tratando de tomaba fotos a muestras de células cancerígenas, todavía tengo un par de fotos, igual y las sacamos en las últimas secciones del curso, y resulta que las células cancerígenas de la sangre no son en forma de donita, no son circulares con un semi agujero en el centro, un agujero que no alcanza a completarse, nada más es como la mitad del ancho. Y las células cancerígenas tienen forma de banana. No me acuerdo exactamente cuál es el término biológico exacto. La cosa es, él tenía las fotos y quería un programa que identificara cuántas células cancerígenas había en cada foto y que calculara el volumen de esas células. Entonces, hicimos un programa de análisis de imágenes para identificar formas e identificar volúmenes. Y ese no solo le sirvió como proyecto final y le contó para todo el valor del curso, sino era parte de su servicio social. Más o menos esos son los que me vienen ahorita a la mente. El semestre pasado, que también fue en línea, uno de sus compañeros hizo la simulación de el campo magnético en un toro cuadrado, en un tokamak. Y entonces podía calcular el campo en cualquier punto del tokamak. Y bueno, esa es una solución. La solución es una ecuación diferencial trascendental, entonces se tiene que resolver de manera numérica. Y lo graficábamos con Matplotlib y podíamos sacar rebanadas del toro y ver la intensidad del campo magnético en cualquier punto del espacio. Oiga, profe, entonces podría ser algo así como de análisis de datos de unas bases de datos que tengo. Ahí la cosa es que nos lo propongas y yo lo discuto con los Ujú. dos ayudantes, Va, porque también me han llegado propuestas demasiado complejas. Entonces, literalmente les digo, está muy difícil, no lo hagas tan complejo. O les digo, está muy fácil, hay que ponerle más cosas, ¿no? Generalmente está muy fácil.
Solo me ha llegado un par de veces que me llegan con proyectos de esos, tesis de licenciatura. Eso no es trabajo final de física computacional, ¿no? Entonces, pero antes de ponernos a analizar células cancerígenas con Machine Learning, mejor vamos a aprender a escribir un archivo, ¿no? Entonces, para escribir un archivo de texto, se hace con el comando open. Generalmente vamos a asignárselo un archivo. Entonces vamos a ponerle una variable para asignarla, ¿no? Y generalmente me gusta utilizar como el nombre de qué representa esa variable, ¿no? Entonces vamos a abrir un archivo en modo de escritura. Para abrirlo en modo de escritura tenemos que decirle que lo abra en modo de write. Y entonces vamos a poder escribir en él, ¿no? Archivo.write. Hola mundo. Y finalmente tenemos que cerrar el archivo. Archivo.close. Ok. Entonces, rápidamente escribimos el nombre del archivo, nada más para mi archivo.txt. Dura W1. Con el comando archivo.write escribimos una línea de texto en el archivo. Y finalmente la última línea de código es cerramos el archivo. Este es como el hola mundo de cómo escribir un archivo. ¿Ok? Y vamos a grabarlo como escribir uno. Y vamos a correrlo. ¿Y qué pasó? ¿Ya se ejecutó? Ya te creó un archivo, ¿no? Creo un archivo dentro del mismo lugar de donde está el archivo escribir. Si alcanzan a ver, si está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Sí ven la ventana del diálogo de abrir archivo? ¿O eso no se ve? Sí, estamos viendo una ventana donde está usted manipulando archivos. Ok, entonces, si ven, aquí está el archivo que acabo de guardar de Python, que es escribir uno, y me creó un archivo, ¿no? Que se llama mi archivo.txt. Sí. Vamos a abrirlo. Y pues en el archivo txt escribió justamente lo que acabo de escribir, ¿no? ¿Qué harían si quisiéramos escribir otra línea de texto? Esa W que puso en Open está diciendo que... Ujú, ujú. ¿Qué dice esa W? Cuando ustedes abren un archivo, lo van a abrir con el comando open. El comando open está esperando dos parámetros. Entonces vamos a ponerlo completo, ¿no? Open nos permite abrir un archivo. El primer parámetro es el nombre con el que el nombre del archivo que van a abrir. En este caso abrimos mi archivo.txt. Podríamos cambiarle el nombre a prueba, por ejemplo. Prueba, ¿no? Entonces, sí se queda claro que el primer parámetro es un string. Es un string con el nombre del archivo, ¿no? Sí, profe. Ok. Y el segundo parámetro es en qué modo vamos a abrir el archivo. Hay tres modos principales. W,
write, que es abrir en modo de escritura. ¿Qué otro modo creen que puede abrir? Únicamente de lectura. Únicamente de lectura. Es read. Y hay otro modo que también es bastante útil, que es A. Abrir en modo append, de añadir al final del archivo. Y finalmente existe modos para abrir en escritura-lectura, que si no más recuerdo es omega más. Personalmente, no recomiendo que lo abran en modo de escritura y de lectura, porque pueden sobreescribir líneas que no les interesa borrar. Entonces, si ustedes van a escribir un archivo, recomiendo que lo abran en modo W, en modo write, a menos de que quieran ir agregando cosas, en cuyo caso recomiendo abrirlo en modo append. Y si ustedes van a leer, les recomiendo que siempre lo abran en modo de lectura, porque si lo abren en cualquier otro modo, van a empezar a sobreescribir líneas. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, ¿cómo añadirían otra línea de texto a este código? Déjame que me mi agua. ¿Cómo añadirían otra línea de texto? Archivo.append. No, aquí mismo el archivo está abierto. Entonces, ¿qué texto quieren que escriba? Lo escribimos con archivo.write. Y entre comillas, a archivo.write tenemos que pasarle un string, una variable de tipo texto. Si no, puede marcar error. Entonces, vamos a escribir hola de nuevo. Lo guardamos y lo ejecutamos. Y entonces me creó un nuevo archivo, ¿no? Que se debe llamar prueba.txt. Aquí está, ¿no? Vamos a abrirlo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Me escribió 2 líneas de texto? Pues no, ¿sí? Me escribió hola mundo y hola de nuevo. Y yo quería escribir 2 líneas de texto. ¿Cómo puedo escribir 2 líneas de texto? ¿Quién se acuerda? Con la doble diagonal, ¿no? Doble Como... diagonal. No, eso es en LaTeX. Vamos a ponerle ¿Cuál fue la doble diagonal. pregunta? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo hacer que escriba esto en 2 líneas de texto diferente? Ah, el salto de línea, ¿Cómo insertamos un salto de línea, Montserrat? diagonal N, ¿no? Diagonal invertida N, ¿no? Ese es el carácter especial de Newline. Vamos a guardarlo, vamos a correrlo. Y ahora creo que no me lo actualizó. Vamos a abrirlo de nuevo. Y ahí están las 2 líneas de texto, ¿no? Entonces, Vale. es importante Oiga, pero fue una pregunta. ¿Qué pasa, Montserrat? Para la sangría, si le agregáramos la diagonal invertida T, ¿tiene que ir adelante o...? Pues sí, ¿verdad? No, olvídalo ya. Creo que ya me respondí sola. Ok. Nos quedan 10 minutos de sesión. No sé por qué. Supongo que ya me acabé mis minutos. Tendré que hablar con ello. Si no, ahorita a ver cómo le hago para abrir otra sesión. Para contestar a Montserrat, hay diferentes caracteres especiales. Por ejemplo, el tabulador se inserta con el carácter especial diagonal T.
Entonces vamos a ponerle diagonal T. Vamos a correrlo. Y me insertó un tabulador al inicio de la segunda línea de texto, ¿no? Entonces, generalmente vamos a utilizar varios caracteres especiales. Diagonal N es el que más uso. A veces utilizo diagonal T, que es tabulador, para añadir sangría en nuestro archivo de texto de salida. Muy bien. Esta es como la primera versión. Ahorita subimos al código. Pero aquí hay dos cosas que no me agrada. La primera es, yo estoy abriendo el archivo de texto sin saber si puede ser abierto. ¿Cómo podríamos hacer que no pueda ser abierto? Vámonos rápido a mi carpeta de documentos. ¿Están viendo mi ventana? Creo que no están viendo la ventana, ¿verdad? Del navegador de archivos. No, profe. Ok. Entonces déjenles comparto rápido mi pantalla. ¿Ahora sí lo ven? Entonces, vamos a ponerle que el archivo sea solo de lectura, que ustedes no tengan permiso de escribir. Y vamos a tratar de agregar algo más, por ejemplo, otra línea de texto. Algo más, ¿no? Y ponemos diagonal N. Lo guardamos y lo corremos y nos va a marcar un error, ¿no? Nos va a decir que no tenemos acceso para escribir ese archivo. Entonces, esta forma de escribir en un archivo es la manera rápida y de manera de programar se conoce como la manera sucia de abrir y escribir en un archivo. Entonces, antes de que nos corra el zoom, vamos a tratar de escribir de manera correcta. Para abrir de manera correcta un archivo en Python 3, existe una palabra especial que se llama with. Open prueba.txt. ¿Sí se llama prueba? Sí. Coma en modo de escritura. As archivo. Y entonces aquí le voy a decir que me escriba algo. Vamos a describir que me grafique una función. Entonces, for i in range 10 y que me escriba archivo.write y vamos a decir que nos escriba dos cosas. Que nos escriba el valor de i y el valor de i al cuadrado. Lo vamos a guardar como y lo vamos a correr. Y aquí lo que va a pasar es que va a tratar de ejecutar este bloque de texto, va a marcar un error, pero va a continuar con la ejecución del programa. O sea, por ejemplo, si yo escribo acá abajo, hola, se detuvo. Qué chistoso. Igual y lo cambiaron en Python 3.8. Bueno. Vamos a regresarle el permiso de lectura. ¿Y por qué razón es importante abrir de esta manera el archivo? Si se dan cuenta, aquí yo ya no tuve que escribir el archivo .close. Esto es importante por una razón. Si ustedes no cierran el archivo, dejan el archivo abierto en memoria RAM. Ahorita el archivo que escribimos pesa a lo mucho unos 1 kilobyte. De hecho, debe pesar menos de 1 kilobyte. Déjenme ver si no estoy diciendo mentiras. Pesa 1 kilobyte. Aquí está, así lo están viendo, ¿no? Entonces,
si ustedes tienen una memoria RAM limitada y ustedes se terminan la ejecución de este programa sin liberar esta memoria, lo que va a pasar es que la memoria RAM de la computadora o del celular se les va a empezar a saturar. Cualquier computadora la que ustedes tengan. 1 kilobyte no es mucho y realmente, eventualmente el recolector de basura del sistema operativo lo va a liberar. Pero si ustedes están trabajando con archivos muy grandes, ¿cuánto es muy grande? 200, 300 megas, y dejan abierto el archivo, ustedes van a perder esa memoria RAM. Y eventualmente van a hacer que su memoria RAM se llene de basura y el sistema operativo deje de funcionar de manera correcta. ¿Dónde es un problema? Hay un sistema, hay un código, perdón, hay un lenguaje de programación que tiene un recolector de basura muy malo. Se llama JavaScript. ¿Y saben en qué tipo de programas, en qué tipo de sistemas operativos es muy usado Java y JavaScript? ¿Windows? Aparte, todas las cosas burocráticas están hechas en Java. Pero no, en Windows casi todo está escrito en C. Casi todo. Y el sistema de recolección de basura de C ha ido mejorando con el tiempo. Hace 20 años era basura. O sea, si tú dejabas un archivo abierto, se te llenaba la memoria RAM y se te pudría tu sistema. Pero con el tiempo ha ido mejorando bastante C como con el recolector de basura. No, el sistema operativo que más utiliza Java es Android. Y creo que todos aquí tienen una computadora que utiliza Android, ¿no? O bueno, la mayoría. Válgame. ¿Tú no te utilizas iPhone? No, sí, sí. ¿Quién se Resulta, escapa de Android? Nadie. resulta que hasta hace 2 años, tanto iOS como Android utilizaban Java como como el lenguaje de programación por defecto. Hace 2 años se cambiaron a Swift, la gente de iOS, y hace un año se cambiaron a Kotlin, la gente de Android. Pero la gran mayoría de las aplicaciones, especialmente las viejas, siguen escritas en Java. Y Java tiene un terrible recolector de basura. ¿Qué es lo que significa que tenga un terrible recolector de basura? Que la memoria RAM se les empieza a llenar de sus teléfonos celulares. ¿No les ha pasado de que después de una semana de estar usando el teléfono empieza a ponerse lento, empieza a actuar de maneras extrañas e incluso se traba? Y la clásica recomendación cuando llegan al módulo de Telcel es, ¿ya intentaste reiniciarlo? ¿O ya no les ha pasado? Sí, cañón. Entonces, esto es causado precisamente por dejar basura en la memoria RAM, por no cerrar el archivo. ¿Qué ventaja tiene hacerlo de esta manera? De abrir el archivo con with open as archivo, es que cuando salgamos de este ciclo, cuando salgamos de esta subrutina, automáticamente Python va a cerrar el archivo y se tienen que olvidar de andar cerrando archivos y de andar abriéndolos. Ya solo se preocupan por abrirlo. Entonces, y con esto evitan la recolección de basura. Entonces ya le quité el solo escribir y se me olvidó el salto de línea, ¿verdad? Lo corremos de nuevo. Y ahí está, ya me graficó X contra f de X, donde f de X es X cuadrada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que Ujú. este comando, interpreta que ya no estamos escribiendo en el archivo? Cuando sales, ¿se acuerdan de que cuando agregamos una sangría, automáticamente todas las instrucciones que están en este sangreado pertenecen al bucle de arriba? Si te das cuenta, Sí. cuando abro with, todo lo que está con este sangreado está dentro de with. Y todo lo que está dentro de este sangreado está dentro del for. Entonces,